que es la organización civilizada y la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Esta será la última emisión de esta serie de conversaciones que inició en el 2021. Ha sido una serie larga, 115 episodios transmitidos a lo largo de 2 años. En ellos hemos hablado con 95 personas, todas excelentes en sus respectivas áreas. 38 mujeres y 57 hombres de todas las edades que vinieron por el puro gusto de hablar entre nosotros. El programa se ha transmitido a través de las redes universitarias de televisión en sus distintas plataformas. También ha sido transmitido cada semana por el canal del Congreso y por el canal 22. Y toda la serie está compilada en YouTube y en Spotify. Ha sido una serie producida por el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que para orgullo nuestro ha llegado a todo el país. En cada episodio acordamos con quienes vinieron a estas conversaciones que no nos detendríamos en la coyuntura. No fueron entrevistas tradicionales. No queríamos sacar una nota pasajera, ni competir con noticiarios, ni añadir otro programa más a los que ya pueblan los medios de comunicación masiva con debates más o menos acalorados sobre los acontecimientos de cada día. Esos que ocupan las primeras planas. No quisimos eso porque no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Aquí queríamos hablar a fondo, con calma. Cada conversación duró 24 minutos. Es poco tiempo, se nos iba como el agua, pero no desaprovechamos ni un segundo. Y es que esta serie fue diseñada para quedarse entre nosotros. Podrán ustedes volverla a ver en cualquier otro momento y seguirá siendo útil. Un trozo de memoria sobre esta época difícil que nos tocó vivir, como todas las épocas, diría Jorge Luis Borges, pero también un apoyo para la docencia, para las aulas universitarias en temas clave de nuestra vida pública, con personas tan expertas como comprometidas. Un curso completo sobre la historia reciente de nuestro país y sobre sus problemas principales. Hablamos aquí del sistema político mexicano, pero también de sus problemas sociales, económicos, culturales, ambientales. Hablamos de feminismo, de discriminación, de educación, de salud, de tecnología, de las organizaciones sociales, de las universidades, de los gobiernos, de los medios de comunicación, de la influencia de las redes, de la inteligencia artificial, de nuestra herencia cultural, de nuestra historia y también de nuestros desafíos, que son muchos, muchos. Pusimos siempre nuestro acento en México, pero nunca renunciamos a la perspectiva comparada y siempre tuvimos la mirada puesta hacia adelante, hacia el futuro. Nunca fuimos complacientes con el poder, ni con los poderosos, ni renunciamos en ningún momento a nuestras propias convicciones, nadie, ni los que vinieron, ni yo mismo. Sin embargo, hemos sido respetuosos y nos negamos al insulto, a la diatriba o al escándalo. Por eso sabemos que esta serie madurará con el paso de los años y podrá verse, ojalá, otra vez y otra vez y otra vez, en una década o en 4 lustros, y seguirá explicando los tiempos que vivimos. Será como un documental, un documento con imágenes e ideas. En el camino estudiaremos, por cierto,
lo hemos platicado aquí, la posibilidad de compartir estos 2.760 minutos transmitidos en algo más compacto, en una síntesis de lo fundamental, con las tesis principales que se fueron hilvanando aquí. Y haremos lo necesario también para que quien así lo desee pueda leer esas ideas en formato impreso, en un libro. Así que esta última emisión no será el último aliento de la serie. Queremos que sirva, que se aproveche, que siga contribuyendo a contradecir la ira, los agravios, los gritos, los insultos, los desencuentros que hoy pueblan y contaminan la calidad de nuestra deliberación y minan la inteligencia colectiva. Que sea un granito de paz y de talento para entendernos más y cada vez mejor. Ese fue el propósito de esta serie. Por eso los productores del Canal 44 quisieron poner pues esta escenografía, un cuadro, un pequeño librero con algunas cosas mías, por cierto, un sillón enorme, este sillón enorme, que nunca me gustó, pero que acabó dándole identidad a la escenografía. Lo que quisieron transmitir es que no llevamos prisa, que no estuvimos nunca de mal humor, que no queríamos pelear con nadie. Quisimos tejer ideas como debe hacerse, con la mayor serenidad posible, con buen ánimo y con gente inteligente. Lo hicimos con una pantalla de televisión enfrente para darnos el lujo de invitar a muchas personas sin que ninguna tuviera que trasladarse a estos estudios. Aprovechamos las ventajas de esta tecnología que potenció el tiempo de pandemia, esa que nos distanció tanto físicamente, pero que también nos enseñó a tejer otras formas de mantenernos cerca. Y de paso, nos ahorramos mucho dinero. Y como telón de fondo, hemos tenido el siglo XXI, este siglo raro, desafiante, con innovaciones y muchas ventajas, más tiempo de vida, más tecnología, mejores soluciones médicas, nuevos métodos educativos, mucha más información, nuevas formas de creación artística y cultural en todo el mundo, pero también muy amenazante. Por eso conversamos con quienes saben y por eso conservaremos sus ideas, de ellas y ellos, de ese grupo espléndido que estuvo aquí. Hablaremos después del corte. Ya volvemos, no se vayan. Les decía que a lo largo de esta serie hablamos con un grupo extraordinario de personas. Con Jacqueline Pechard hablamos de la evolución de la democracia mexicana, con Flavia Freydenberg de los partidos en América Latina, con Fernando Felan de los problemas de inestabilidad de la región, con Jesús Silva Herzog Márquez del estado de la política mexicana y con Jorge Javier Romero de las heridas de ese sistema, con Ricardo Becerra de la penosa tarea de ser crítico al poder, con el maestro Octavio Rodríguez Araujo de los partidos políticos, con Francisco Valdés Ugalde de los riesgos que amenazan nuestra precaria democracia. Con Ciro Murayama hablamos de la tensión entre el INE y el gobierno mexicano, difícil. Con José Narro de la necesidad de aplacar los ánimos para volver a pensar el futuro del país. Con Edmundo Jacobo de los desafíos que debe vencer el INE para cumplir con su misión, y con Lorenzo Córdoba de la deslealtad de gobiernos y partidos, con Yanine Otálora, la magistrada del Tribunal Electoral, y de sus desafíos. Con Don Guillén hablamos de la corrupción política y con José Woldenberg del deterioro de nuestra democracia. Por otra parte, hablamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre su padre, el general Cárdenas, y las analogías con nuestro tiempo, con Javier García Diego de las raíces de nuestra historia,
con Enrique Cárdenas de la evolución de nuestra economía y con Mario Campos de la agenda pública y sus rincones. Con Gabriela Marketing de los debates sobre la posición de los medios de comunicación masiva, con Ana Cristina Ruelas de los ataques a los periodistas, con Augusto Chacón de la importancia de la verdad en la comunicación masiva y con Ricardo Rafael de los contenidos traidores del debate público. Con Javier Hurtado hablamos de la tensa relación entre el centro y la periferia política de México. También hablamos con Marta Lamas del feminismo, de los feminismos, con Leticia Bonifaz de las violencias que viven las mujeres. Con Teresita Rendón Huerta tomamos un respiro y hablamos de la importancia de la música. Y con Tiaré Escanda de la mala relación entre las celebridades del espectáculo y la política. Con Daniel Golding de la importancia de las conversaciones francas en la vida pública. Con Blanca Heredia de la ausencia de amor al ser humano y la falta de solidaridad social. Con Melissa Amezcua hablamos del poder, pero no como dominación, sino como empatía. Y con Katia de Artigues de la amistad y la necesidad de la reconciliación. Hablamos con Catalina Botero, presidenta del Comité de Ética Global de Facebook, de los dilemas morales de las redes sociales. Con Miriam Ramírez de la influencia de esas redes en los jóvenes y con Edgar Rubalcaba de la inteligencia artificial y todas las puertas que nos abre. En contrapartida, conversamos con Eduardo Guerrero sobre el crimen organizado, con María Elena Morera de la inseguridad desde la mirada de los ciudadanos y con Javier Oliva de los militares, de los pasillos interiores de las Fuerzas Armadas. Con Alejandro Madrazo también, pero desde otra óptica, hablamos de la militarización de México y con Catalina Pérez Correa de la política de drogas y de esa otra mirada sobre las Fuerzas Armadas. Con Saúl Monreal de las amenazas del crimen organizado a los municipios y con Lisa Sánchez de las organizaciones sociales en la construcción de paz. De otro lado, con Aletia Fernández de la Reguera hablamos de la migración y de las estaciones donde se lastima a los migrantes. Con Tonatiuh Guillén López de la nación transterritorial que hoy es México y con Eunice Rendón de las fronteras vulneradas y de su inseguridad. Con Amalia García de los migrantes y de sus desdichas. Con Andrew Seeley de nuestras difíciles relaciones con los Estados Unidos. Con Emilio Álvarez y Casa de la vulneración a los derechos humanos y con Aidé Pérez Garrido de los grupos sociales más lastimados del país. Hablamos también con Jesús Rodríguez Cepeda de la profunda discriminación que se vive en México. Con José Ramón Cosío, el ministro en retiro, hablamos de los problemas de la justicia mexicana y con Alejandro González Arreola de la calidad de nuestro Estado de Derecho. Con Pedro Salazar de la Constitución y los muchos derechos vulnerados. Con Diego Valadez también hablamos de la maltratada Constitución Política de México y con Sergio López Ayón de la precaria capacidad que tenemos para hacer valer la responsabilidad entre los servidores públicos. Con Javier Cruz Angulo de los obstáculos que vive, por cierto, el sistema penal de México. Y en ese mismo sentido, hablamos con Anel Vázquez Anderson del combate a la corrupción, con Nancy García Vázquez de la participación social indispensable para combatir la corrupción, con Jorge Alatorre de las vías disponibles para que esa participación suceda y con María Amparo Casar de la impunidad que reina. Con Natalia Campas de las trampas de las compras públicas y con Lourdes Morales de la rendición de cuentas. Hablamos con Blanca Lila Ibarra, presidenta del INAI, de los desafíos que debe vencer el derecho a la información y con Francisco Javier Acuña Llamas de los obstáculos que ha enfrentado el INAI. Con Roberto Moreno del Sistema Nacional Anticorrupción y con Javier Olivas del Tribunal de Justicia Administrativa. Hablamos también con Olga Sánchez Cordero de los tropiezos y las amenazas que enfrenta la Suprema Corte de Justicia. A lo largo de la serie también hablamos con Manuel Gil Antón de los desafíos de nuestra educación pública, con Gilberto Guevara Niebla de los riesgos que ha traído la nueva reforma educativa,
con Sara Ladrón de Guevara de las universidades y con Ricardo Villanueva, nuestro rector de nuestra universidad, y sus relaciones con el poder político. Hablamos con Antonio Lascano de los tropiezos del Estado en la política de ciencia y tecnología y con Javier Armenta de la tensión entre los estudiantes y el poder político. Con Lorena Ruano de las amenazas que también viven los académicos por el solo hecho de ser académicos, y con Carlos Iván Moreno de la importancia de mantener vigente la autonomía universitaria. Hablamos con Ricardo Fuentes de la profunda desigualdad que nos lastima, con Alejandra Haas de lo que está viviendo el mundo, esa profunda desigualdad, con Clara Hussitman de nuestros derechos incumplidos, vulnerados. Con Rogelio Gómez Hermosillo hablamos de la pobreza y de nuestra limitadísima capacidad de erradicarla. Con Frida Romay del derecho a la salud y el desabasto de medicamentos. Con Ricardo Bucio de la protección a niñas, niños y adolescentes. Con Marcelina Bautista de las trabajadoras del hogar y sus desdichas. Con Patricia Mercado de los derechos laborales y el futuro del trabajo. Con Hugo Cerón de la discriminación por el color de piel. Con Sergio Graf de la destrucción sistemática de la biodiversidad. Con Ariel Golding del agua, la tragedia, la inminente falta de agua. Con María del Carmen Pardo de la precaria institucionalización de nuestras administraciones públicas. Con Fernando Nieto de la ausencia de profesionalización en el servicio público. Con Gabriel Farfán de los cambios discrecionales en el presupuesto y con Antonio Sánchez Bernal de las debilidades y los sinsabores de los gobiernos locales. Con Adi Carrera de los sótanos administrativos de los municipios, con Roberto Arias de las debilidades de los gobiernos locales mexicanos y con Alicia Sicardi de las metrópolis y la fragmentación social en que vivimos todos juntos y todos separados. Todos ellos, todas ellas vinieron a conversar. Hagamos aquí un corte para terminar, pero no se vayan todavía. Volvemos. No quiero cerrar esta serie sin agradecer a ustedes el interés que le han brindado. De veras muchas gracias por haber convertido estas conversaciones en una emisión privilegiada por su audiencia. Las razones de ese interés, creo yo, son claras a mi juicio. Estamos viviendo un tiempo atribulado, de mucha incertidumbre, plagado de violencias y con desigualdades y temores muy profundos. Las promesas que nos hicimos hacia el final del siglo XX se rompieron o se traicionaron. Hoy, qué paradoja, hay más desigualdad que nunca. Estamos degradando nuestro ambiente como si tuviéramos prisa por hacerlo. Estamos destruyendo los arreglos democráticos. Las redes sociales no están multiplicando el amor y la solidaridad, sino el resentimiento, la ira, la envidia. Hoy sabemos más que nunca e ignoramos más que nunca. No hemos logrado detener la destrucción de la biodiversidad y el calentamiento global ya rebasó el límite de 1.5 grados. Hay muchas más personas viviendo en la pobreza y un puñadito de 1,000 millonarios acumulan hoy la riqueza universal. En nuestros días, solo el 13% de la población mundial, 13% de esa población que suma más de 8,000 millones de personas, vive en democracias consolidadas. El resto padece regímenes dictatoriales, teocracias o autocracias electorales, esas que se eligen por votos, pero se controlan desde los aparatos del Estado. Además hay guerras entre países por los territorios, algo que creíamos superado. Y las ideologías y otras guerras civiles hacen que la gente se esté matando por codicia y ambición política.
Las economías no crecen lo suficiente para ofrecer trabajos bien remunerados, ni protección social, ni piso parejo para la mayoría. Y los algoritmos de las redes sociales no nos liberan, sino que nos atrapan y nos encapsulan cada vez más. En México estamos viviendo tiempos rudos, la verdad, con mucho encono, con insultos, con muchos agravios. Estamos padeciendo el auge del crimen organizado y también del crimen desorganizado. Estamos atorados en medio de una disputa por el poder político que en vez de construir un horizonte compartido lo nubla cada vez más. No estamos resolviendo los problemas que nos afectan colectivamente. Al contrario, cada vez nos causan más daños y en una espiral inagotable nos enconan más, nos dividen más, nos hunden. Queríamos una democracia igualitaria y tenemos polarización. Queríamos una economía boyante y tenemos empleos precarios y salarios que a duras penas completan la semana. Queríamos paz y tenemos un abanico de violencias que cada vez se ponen peor. El siglo XXI nació con muchos sueños, pero en apenas 23 años nos ha devuelto a la vigilia. En esas condiciones y en medio del ruido de las redes y los medios estridentes, este espacio, estas conversaciones apacibles, informadas y serenas, quisieron ayudar a comprender en paz. Hablamos para entender, para pensar y para volver a imaginar. Les agradezco de todo corazón que hayan estado con nosotros. De este lado de la pantalla, llevaré conmigo un caudal de gratitud por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Mi afecto sincero hacia Ricardo Villanueva, rector general de esta casa de estudios, y hacia el director de esta emisora, Gabriel Torres, pues fueron ellos quienes me invitaron a diseñar y conducir esta serie de conversaciones. Para mí ha sido una experiencia muy, muy dichosa. Y aunque he sido yo quien ha aparecido en estos programas, la lista de personas que han colaborado en ellos es bien larga. Les agradezco de entrada a mis compañeros del foro, a Guillermo Corona, a quien considero ya mi amigo personal, a Héctor Pérez y a Héctor Luna, a Eric Luna, camarógrafos, al staff que han integrado Gonzalo García, Axel Duarte y Fernando Vázquez, a los operadores Eduardo Barragán, Benjamín Pineda, Luis Bustos y Adán Duarte, y también a Brian Muñoz. A los productores Óscar Molgado, David Aldaz, Edgar Ochoa y de manera especial a Joel Díaz, subdirector y motor incansable del Canal 44. A mi querido amigo Octavio Flores, floor manager y gran fotógrafo, y a mi muy apreciada colaboradora Montserrat Rivas, que nunca descuidó ningún detalle y atendió a todas y todos nuestros invitados para hacerlos sentir en casa. Repito que soy yo quien aparece a cuadro, pero son ellos quienes han hecho posible que esta serie exista. Y les agradezco a ustedes, sobre todo a ustedes, a quienes han seguido estas conversaciones y me han acompañado en cada una de ellas. Cierro el ciclo con la esperanza de que la conversación florezca y se reproduzca, que no prospere el silencio, ni el diálogo de sordos, que seamos capaces de volver a darle valor a las palabras, a cada una, y que aprendamos a escucharnos. Dice el diccionario que conversar es vivir, hablar en compañía de otros. Eso hemos querido y ojalá en algo hayamos contribuido a lograrlo. Pasar de esas palabras que se lleva el viento a la verdadera convivencia, a la vida en compañía. Que así sea. Gracias, Canal 44. Gracias, amigas, amigos. Abrazo y hasta luego.
poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente